Buenas tardes, me encuentro reunida con el doctor Samuel Alberto Mantilla, contador público y especialista en revisoría fiscal y auditoría externa, conocido por sus publicaciones actualizadas y polémicas, siempre en la búsqueda de abrir nuevos horizontes a la profesión contable. El doctor Mantilla es autor de libros propios y traducciones, tales como son Estándares, Normas Internacionales de Información Financiera, tercera edición 2013, Contabilidad Valor Razonable 2009, IFRS, Valor Razonable y Gobierno Corporativo 2007. Muchas gracias, doctor Mantilla. Gracias a usted por la invitación y por el gusto podernos conocer. Muchas gracias. Bueno, doctor, esta actividad hace parte de nuestro trabajo de grado, que está orientado básicamente al tema de valor razonable, y pues la reunión que programamos el día de hoy es justamente para charlar un poco sobre este tema. Usted sabe, doctor, que para nosotros como estudiantes muchas veces, y en general para los contadores públicos, es muy difícil asimilar los términos que maneja las normas internacionales. No nos familiarizamos de pronto muy bien con el lenguaje técnico que se maneja en ellos, y de pronto se nos dificulta por eso interpretarlas un poco. Para usted, ¿cuál sería la definición más coloquial que se puede hacer del valor razonable? Bueno, ahí hay como dos cosas en su pregunta. La primera, depende de con cuál contador estás hablando, ¿sí? Porque si usted habla con los contadores que trabajan en las empresas grandes, que tienen fuertes movimientos de tesorería, que realizan negocios internacionales, para este tipo de contadores todas estas cosas relacionadas con el valor razonable son normales, ¿sí? Las están enfrentando todos los días de esta vida, ya sea dentro del sistema de contabilidad o fuera del sistema de contabilidad, ¿sí? Posiblemente algunas mayorías que se autodenominan son la profesión en Colombia, que dependen demasiado de las formalidades legales, del cumplimiento, que solo miran el efecto tributario. Para ese tipo de contadores estas cosas no las han asimilado nunca, no las han entendido y no las van a asimilar y no las van a entender, ¿sí? Porque la segunda parte, hablando en términos sencillos, valor razonable es uno de los valores de mercado expresado en términos de precios de salida del mercado, ¿sí? La diferencia es cuáles son los precios de entrar al mercado, que generalmente lo que se conocen como costos, cuánto se paga por entrar a un mercado cualquiera. Y cuando se habla de valores razonables se habla de precios de salir del mercado, y ahí es donde están las diferencias. Lo difícil para algunas personas es que están acostumbradas a solo mirar la factura, ¿sí? Y solo mirar el contrato, así que, y mirar el efecto tributario, lo que dice la norma tributaria. Entonces, con esa mirada miope, no son capaces de mirar qué cuesta salir del mercado, ¿sí? Porque salir del mercado implica que hay unos diferenciales que a veces son a favor, pero que desafortunadamente también otras veces son en contra, ¿sí? Los que están acostumbrados a mirar el costo, pues solo miran el tema de la amortización o la depreciación y no se dan cuenta de otros tipos de cosas. Entonces, para ellos el valor se va disminuyendo y se va asimilando en el gasto, en el costo del producto, y no ven absolutamente ninguna otra cosa. Cuando se miran los precios de salir del mercado, pues ahí es donde se entiende que hay momentos en que es conveniente salir del mercado porque los precios están bajando, se reduzcan las pérdidas, pero también hay momentos en que es conveniente quedarse en el mercado y no salir porque los precios están subiendo, ¿sí?
Por eso es que en el lenguaje IFRS se prefiere hablar de la posición financiera, de la situación financiera en un momento dado y no tanto del balance a final de año. Bueno, básicamente con lo que usted nos comentaba al principio, doctor, es claro que la situación actual de Colombia y puntualmente de los profesionales de la contaduría pública, usted mismo lo decía, en la mayoría estamos muy quedados respecto al sistema. ¿Cómo está el resto del mundo? En el valor razonable de pronto en el contexto mundial, ¿cómo se encuentra, digamos, Colombia respecto a los otros países? ¿Cómo nos encontramos? La economía nuestra es una economía que está despegando, ¿sí? En estos tiempos está viviendo un auge relativamente positivo, ¿sí? Pero que frente al concierto de las economías desarrolladas, pues hay diferencias importantes que son diferencias en contra. Uno no puede desconocer que nosotros estamos empezando a crear mercados, que la generación de valor de mercados está siendo importante, pero comparado frente a las economías desarrolladas, pues entonces las diferencias son importantes. Una capitalización de mercado de una empresa colombiana de 10.000, 15.000 millones de pesos es alta, pero cuando hablamos a nivel internacional de una capitalización de 3 trillones de dólares, que es normalito, esto ya pues entonces empiezan a ver las diferencias, ¿sí? Entonces a nivel internacional pues se refleja también que hay países que tienen mercados más desarrollados, más fuertes, y otros países que están menos desarrollados o menos fuertes. O sea, no hay una uniformidad, no puede decir uno que en todas partes sea igual, hay diferencias. Y al interior de los países, pues también hay diferencias. Muchas gracias, doctor. Bueno, otra de nuestras inquietudes, como cualquier tema, tendrá sus pros y sus contras. En el caso del valor razonable, este modelo, ¿qué oportunidades y qué fortalezas presenta para el sistema contable que se pretende pues seguir manejando en el país? Pues la respuesta la tiene usted. ¿Qué es lo que quiere con el sistema contable? ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de sistema contable usted va a implantar y con qué objetivos? ¿Sí? Si los objetivos suyos son solamente cumplir formalidades de ley, ¿sí? O simplemente un aparentar y decir que lo que tiene, pues entonces este tipo de cosas no sirven, ¿sí? Si su objetivo es decir mentiras, ¿sí? Inventar cifras, inventar balances, hacer trampas, pues este tipo de cosas tampoco sirven, ¿sí? ¿Para qué pone usted a perder tiempo haciendo cálculos para terminar inventando un número? No tiene sentido, ¿sí? Si lo que usted quiere o lo que la empresa quiere es conocer las verdades financieras, ¿sí? Entonces este tipo de mediciones se vuelven las más importantes, ¿sí? Porque precisamente son las que muestran cuál es la situación financiera real de una empresa, ¿sí? Un ejemplo sencillo es cómo sabe usted cuánto es lo que está debiendo, ¿sí? Cuánto le debe usted al banco, cómo hace para saber eso. Entonces el primer consejo es, usted mismo no lo sabe, vaya, pregúntele al banco cuánto es lo que le está cobrando, ¿sí? Y dependiendo de lo que el banco esté cobrando, pues esa es la deuda que usted tiene, porque solamente se podrá liberar de esa deuda cuando el banco considere que está satisfecho con lo mismo. Y con todos los otros activos y pasivos o patrimonios pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale el carro que yo tengo? ¿Sí? Pues yo podré quererlo mucho, ¿sí? Pero si el valor de mercado me dice que son 100.000 pesos, yo me engaño diciendo que son 100 millones de pesos, ¿sí? Entonces, quien dice cuál es la realidad financiera
pues son los mercados. Y los mercados pues van variando de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, ¿sí? Si el único medio de transporte que hubiera en el mundo fuera mi carrito, entonces ese carrito valdría mucho, ¿sí? Pero como hay muchos otros sistemas de transporte, hay muchos mejores carros, entonces el carrito mío vale menos. Y lo mismo pasa con las propiedades, ¿sí? Si yo tengo una oficina, tengo un apartamento, pues depende de lo que otros tienen o no tienen, ¿sí? Eso es lo que le da valor económico. Y hay otra serie de factores que hacen que aunque un bien en sí mismo tenga valor, ¿sí? O sea apreciado, el valor razonable pueda disminuir o aumentar por efecto de otras condiciones del mercado. Por ejemplo, si hay liquidez en la economía, es más fácil vender un apartamento, porque hay más probabilidad de que alguien se lo vaya a comprar. Si la economía no tiene liquidez, entonces ese mismo apartamento pues va a ser más difícil venderlo, porque no hay ganas de comprar el apartamento, pero no hay la plata para comprar el apartamento, ¿sí? Entonces por eso los sistemas financieros facilitan los medios de pago o los medios de financiación para que se puedan realizar todas estas transacciones económicas. La crisis que tenemos del crédito es por eso, ¿sí? Porque hay mucha plata, en la economía mundial hay mucha plata, pero los que tienen la plata no están dispuestos a prestarla. ¿Por qué? Porque saben que no hay las suficientes garantías para que los paguen. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de propiedad, planta y equipo, en caso de maquinaria obsoleta o de maquinaria que no tiene de pronto algún valor en el mercado, ¿qué podemos hacer en esos casos para dar un valor razonable? ¿Cuál sería la mejor alternativa para dar una medición en casos en que yo no puedo encontrar un valor de mercado con el cual valorar, digamos, la propiedad, planta y equipo? Es que volvemos a lo mismo. El valor razonable lo define el mercado, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que uno se hace a la hora de valorar cualquier activo pasivo de patrimonio es si tiene o no tiene mercado, ¿sí? Entonces, si usted tiene una propiedad, planta de equipo, la primera pregunta que hay que hacer no es si es obsoleta o no es obsoleta, sino si tiene o no tiene mercado, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una refinería que como refinería no sirva porque no hay petróleo para refinar, ¿sí? Estoy inventando esto, pero que los equipos se pueden vender como chatarra o se le puede dar otro uso a este tipo de cosas, que es por ejemplo el problema que tenemos en Bogotá con las tapas de las alcantarillas, ¿sí? Si usted mira el valor de propiedad, planta de equipo de las tapas de alcantarillas, pues es un valor muy pequeño, ¿sí? Pero los que se la roban entienden que tiene un valor de fundición que les permite tener mucho mejores ingresos. Entonces, por eso se la roban y por eso crean los problemas sociales tan difíciles que tenemos. Entonces, para cualquier activo, la pregunta es: ¿hay compradores dispuestos a comprar? Y hay vendedores dispuestos a vender, ¿sí? Y entonces, si hay mercado, si hay compradores, si hay vendedores, entonces sí podemos entrar al proceso de darle el número, ¿sí? Cómo lograr tener el número que nos diga cuál es el valor que los unos están dispuestos a pagar y los otros están dispuestos a recibir para vender, ¿no? Bueno, doctor, tuve la oportunidad de leer su libro de contabilidad a valor razonable, en el que habla relacionado al tema con la crisis financiera, ¿verdad? Y me encuentro con que hay muchos otros autores que también se centran en la contraparte del tema y no lo ven como una buena alternativa. ¿Qué opina usted de esas apreciaciones, de pronto de esas debilidades o de esas falencias que tenga este modelo?
Es que cuando uno entra al tema de las opiniones, ¿sí? Pues todo el mundo es libre de opinar y decir lo que quiera. Entonces, las opiniones lo único que son es respetar, ¿sí? Esta niña es bonita, yo puedo decir que no, que la quiero mucho, ¿sí? Yo puedo decir que es muy bonita, pero no la quiero, ¿sí? O sea, entramos a unos terrenos que son súper subjetivos, en que pues hay todo el espectro y por consiguiente los extremos que son peligrosos, ¿sí? Bueno, pero en su criterio personal. En finanzas, ¿sí? En negocios, la opinión no tiene mucho valor, ¿sí? Que en finanzas no es si me gusta o no me gusta el valor razonable, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿me sirve para tomar decisiones de negocio? ¿Sí? ¿Puedo tomar decisiones financieras? ¿Me estoy diciendo la verdad financiera o no? ¿Sí? Porque en el terreno de las opiniones yo puedo decir que tengo mucha plata, ¿sí? Pero en el terreno de las realidades, para eso no está financiero, para que se vea si realmente lo que yo creo tener de plata es mucha plata, o realmente, ¿sí? A mí, por ejemplo, no me da pena decir que soy pobre, ¿sí? Yo no me estoy muriendo de hambre, pero si me comparo con la plata que tiene otra gente, pues, ¿sí? Entonces, en finanzas, esa es la pregunta. En finanzas no hay opinión, ¿sí? Si usted mira los IFRS, le dice, bueno, ¿cuál es el juicio profesional? O sea, usted va a tomar una decisión. ¿Cuáles son las bases de información que usted tiene para eso? Que le permitan tomar, entre varias opciones, tomar la decisión que usted considere es la mejor para la situación financiera, ¿sí? Cuando nosotros estamos en situaciones de crisis económica, ¿sí? Unos sectores de la economía aguantan muchísima hambre y sufren mucho, ¿sí? Pero simultáneamente otros sectores de la economía se benefician muchísimo, ¿sí? Porque como tienen plata pueden comprar baratos cosas que después, bienes que después se van a valorizar mucho más. Entonces, en las crisis económicas también hay gente que salen beneficiados. Nosotros a nivel mundial estamos saliendo de una crisis en que el centro del problema fueron los préstamos bancarios, concretamente para las hipotecas, ¿sí? ¿Quiénes perdieron? Pues está claro que perdieron los dueños de las viviendas, porque los bancos les ejecutaron las hipotecas. Ahí ellos nunca tienen corazón. Entonces el banco recupera por la vía de la ejecución, puede que no recupere todo, pero recupera. ¿Quiénes perdieron? Los que pagan impuestos, ¿sí? Porque los gobiernos, para que los bancos no quebraran, les dieron unos rescates importantes, ¿sí? ¿Quiénes ganaron? Los bancos, ¿sí? Los bancos. Ahora, ¿cuál es el análisis que hacen tanto los de un lado como los del otro? Y es para salir de la crisis es mejor ayudar a que los bancos lo quieren, con el fin de que los bancos faciliten la circulación de los capitales, de los efectivos, para que puedan haber negocios. Es que si nosotros cerráramos el sistema financiero, sabemos que es malo y sinvergüenza, ¿sí? Pero si lo cerramos, eso es más dañino para la economía, porque tendríamos que tener una economía sin circulación de bienes, sin circulación de dinero, sin circulación de ejercicio. Entonces ahí sí que todo se va al suelo y es peor, ¿sí? El problema que tenemos aquí en Colombia entre muchos contadores es que todavía estos temas los ven como opinión, ¿sí? Que a mí no me gusta, que a usted le gusta, que a mí como me cae Samuel Mantilla mal, entonces yo rechazo el valor razonable, y en esas discusiones pues lo único que hacemos es perder objetividad, porque la realidad financiera es que está mostrando cuál es la situación.
Bueno, en términos de auditoría, usted nos habla de que la auditoría al valor razonable va más allá de la auditoría tradicional. ¿Qué quiere decirnos usted con esta afirmación, doctor Mantilla? ¿Qué se refiere cuando hablamos de que va más allá de la auditoría tradicional? Es que ahí sí que la cosa se complica muchísimo más, porque si nuestros sistemas de contabilidad son primitivos, ¿sí?, muy de vista corta, nuestros sistemas de auditoría sí existen, ¿sí?, porque lo primero que tenemos que mirar es si realmente en Colombia está funcionando la auditoría, o qué tipo de auditoría es el que tenemos, ¿sí? Nosotros estamos ahí hablando de los contadores de la profesión. Nosotros tenemos una profesión que conceptualmente en la auditoría está muy rezagada. Todavía insiste en revisar, todavía insiste en volver a contar. Entonces es una auditoría o una revisión que se limita a lo que es físicamente inventariable, ¿sí? Entonces, cuando entramos a otros temas titulares, activos intangibles, ¿sí?, titularizaciones financieras, instrumentos financieros, derivados, donde se pierde lo tangible y entra a un mundo distinto, pues entonces esos sistemas de auditoría tradicionales, de revisión, de comprobación de papeles, pues se vuelven inútiles porque no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿sí? Ríase con el ejemplo que le voy a dar. ¿Para qué le sirve a un banco decir que tiene 800 préstamos y que tenía en enero tenía 700 préstamos y en diciembre tiene 800, entonces ahora tiene un saldo positivo de 100 más? Eso al banco no le sirve absolutamente nada, ¿sí? Entonces todas estas temáticas financieras exigen unos sistemas de auditoría acordes a los movimientos financieros, y estas temáticas del valor razonable pues exigen instrumentos de medición más sólidos y también instrumentos de auditoría mucho más fuertes. Doctor, bueno, claramente la tarea para nosotros como estudiantes y para ayudar a los profesionales que queremos realmente no hacer parte de la mayoría de contadores, cumplidores de normas tributarias y trabajadores básicamente para la DIAN, sino que realmente la información sirva a quienes les interesa, que son a los inversionistas, a los dueños de negocios, a las entidades financieras, en general a todos los interesados en la información, ¿verdad? ¿Cuál de pronto sería como la sugerencia, el consejo para nosotros como estudiantes incursionar de una forma apropiada en estos temas de normas internacionales, donde encontramos que en el mercado hay cantidad de cursos, de seminarios, de infinidad de personas que nos ofrecen enseñarnos, pero que de pronto en la realidad no cumplen con las expectativas al momento de intentar aprender normas internacionales? ¿Qué nos puede de pronto aconsejar para incursionar cómo debe ser en el tema? No vaya a decir que yo dije, cuidado, ¿no? A violar la norma tributaria y que ahora no le voy a poner prueba tributaria. Yo veo ahí en la pregunta suya dos cosas. La primera, los contadores colombianos, latinoamericanos, tenemos el problema que somos demasiado generalistas. Todos decimos saber de todos y todos haciendo lo que hacen todos y todos peleando con todos, ¿sí? El mundo de los estándares nos está exigiendo especializar. Y si usted quiere ser especialista en impuestos, pues felicitaciones. Porque usted sepa impuestos no quiere decir que sepa valor razonable, ¿sí? Si usted quiere ser especialista en estándares internacionales, felicitaciones. Pero que usted sea especialista en estándares internacionales no quiere decir que usted sepa impuestos o que sea auditor interno, ¿sí? Si usted quiere ser especialista en auditoría, valor razonable, especialícese.
¿sí? Y yo creo que a la gente que le está yendo bien profesionalmente, que está haciendo platica, que no está aguantando hambre, que está teniendo contadores una mejor calidad de vida, pues es porque se han especializado, ¿sí? No le estoy diciendo que se matriculen en una especialización, estoy diciendo que su campo de conocimiento y su campo de trabajo pues tiene que ser especializado. La otra parte de la pregunta suya es, siempre que a uno le va mal, uno tiene la tendencia a echarle la culpa de alguien, ¿sí? Que el curso donde me matriculé no sirvió, que no llenó las expectativas, ¿sí? En el terreno las responsabilidades, a mí no me puedo olvidar que las responsabilidades mías son mías, no son suyas, yo no se las puedo trasladar. Yo le digo a la gente, abra bien los ojos, sepa qué es lo que compra, sepa qué es lo que escoge, ¿sí? Cualquier curso, por muy malito que sea, alguna cosita le sirve, ¿sí? Entonces la sugerencia mía es, busque el cursito que sea menos malito, ¿sí? A mí, por ejemplo, me matricula poquita gente, porque yo exijo demasiado, ¿sí? Entonces, pero bueno, esa poquita gente le da mejor, ¿sí? Y tengo muchos colegas que hablan muy mal de mí, en Ibagué hay muchos que hablan muy mal de mí, precisamente porque les gusta hacer seminarios, cosas que sean light, que sean suavecitas, que el momento es muy bonito, pero que después no queda nada, ¿sí? Y yo tuve un seminario un poquito más duro, más exigente, entonces, pero después no funciona, ¿sí? Entonces, mira bien, ahorita tenemos muchísima oferta, nacional, internacional, presencial, por internet, eso hay de todos los precios, desde lo más vulgar y estafantes hasta de muy buena calidad. Entonces, sepa dónde está poniendo los huevos, sepa también dónde produce la gallina. Perfecto. Doctor Mancilla, pues realmente, básicamente queríamos era eso, conocer su opinión en esos temitas como muy puntuales. Es un tema muy extenso que yo creo que podríamos quedarnos toda la tarde charlando al respecto, pero pues queríamos también conocer como un poquito de sus apreciaciones respecto a estos temas. Muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por su tiempo y pues no sé, de pronto alguna otra apreciación que quiera regalarnos para esta actividad. Sorprendido de que haya gente que quiera estudiar estos temas, ¿sí? Y lo que usted dijo es cierto, todavía hay mucho por delante y en lo que yo les pueda colaborar con mucho gusto, ¿sí? Porque realmente aquí habrá que gastarle mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo a estas cosas. Y les agradezco esta charla y les deseo todos los éxitos y todos los triunfos. Muchas gracias, doctor.